Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bienvenidos al episodio 496. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 2 de Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro es bastante interesante, ¿no? Perdón, estamos en el episodio 495. Estamos en el episodio 495 y en el día 2. Una vez aclarado las disculpas, este libro es muy interesante porque siempre se mencionaba que en este periodo se aceptaba el nous como una manifestación de las causas comunes en el mundo, ¿no? O sea, era como una indeterminación constante del mundo, y esa indeterminación constante del mundo tenía que hacer surgir en nosotros un tipo de aceptar la vida como es, ¿no? Un tipo de templarnos ante esta indeterminación del nous. Y claro, entonces, como ya estaba prefijado toda esta ordenación del nous, el hombre tenía que rendir su voluntad. Entonces surge allí el periodo helenístico, que se enfoca más en la parte de la ética aplicada, ¿no? De cómo vamos a afrontar ahora la vida. Entonces Epicuro hablaba de los placeres moderados. También, claro, Epicuro no solo habló de los placeres moderados, sino que también habló de clinamen, un tipo de clinamen interno, ¿no? Hay que justificar los placeres moderados o la templanza en la vida, ¿no? Entonces el clinamen es básicamente esa desviación de átomos, una pequeña desviación de átomos que provoca una indeterminación en la vida. Y claro, en este sentido, esa indeterminación en la vida la provoca un tipo de movimiento mínimo de átomos, pero esto lo sacó de Lucrecio. Este concepto de desviación mínima de átomos la sacaba de Lucrecio, y Lucrecio hablaba de este tipo de desviación atómica para justificar la libertad, para justificar el libre albedrío, para justificar la indeterminación en la naturaleza. Y claro, en este sentido los helenísticos, dentro de ellos están los estoicos, los del pirronismo también, que eran escépticos, pero los mencionamos antes los estoicos estaban viendo que en esta indeterminación había un tipo de caos, ¿no? Un tipo de caos determinado para el hombre, pero que los dioses intervenían. Entonces vimos como en la primera parte Marco Aurelio, que era estoico básicamente, se proponía a agradecer a los dioses, ¿no? Como un agradecimiento muy especial del favor que le hicieron y de todo lo que conllevaba. En este sentido, podemos continuar con la lectura de Meditaciones en el libro 2. Los estoicos tenían esta forma de vida templada, ¿no? Templada. No podías controlar el mundo exterior, pero podías controlar tus emociones. Cómo reaccionabas, cómo era la parte ética interna tuya, ¿no? Ética interna tuya. Y claro, esta ética interna corresponde a repensar
cómo nosotros vamos a relacionarnos con el mundo, cómo nosotros vamos a vivir un mundo que aparentemente es indeterminado, es caótico y todo está determinado, y cómo nosotros vamos a tener esta libertad de reacción, la libertad de reaccionar prudentemente, la libertad de reaccionar estoicamente, que era reaccionar sin dejarse llevar por las emociones, sin dejarse llevar por los pensamientos intrusivos, sin dejarse llevar por algo que te quite la paz, te quite el dominio propio, Bien, entonces vamos a empezar con el segundo libro de Marco Aurelio. Después de esta introducción un poco laxa también, ¿no? Un poco laxa en el sentido que muy larga, debía serlo más pequeña, pero en el libro 3 lo vamos a hacer. Bien, entonces vamos a leer. Al despuntar la aura, hasta estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insaciable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Ya, entonces está diciendo que no conocemos el mal, no conocemos el bien, y tenemos, por este desconocimiento, relaciones con otras personas que son indiscretos, ingratos, insolentes, mentirosos, envidiosos, insaciables. Luego dice, pero yo he observado que la naturaleza del bien es lo bello. Acá está el primer punto, ¿no? La naturaleza del bien es lo bello, y que lo malo es lo vergonzoso. Ok, esto es bastante profundo, ¿no? Porque hay que reflexionar bastante en que lo malo es lo vergonzoso. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué momento he sentido vergüenza? ¿En qué momento he sentido vergüenza? Y si esa vergüenza ha sido mala, ha sido ocasionado por la maldad que yo tenía. Y muchas veces las situaciones vergonzosas que tenemos nosotros no las consideramos malas, ¿no? Bueno, las consideramos una emoción no explorada, ese momento de cringe, ese momento de esconderse, ¿no? Ese momento de trágame tierra. Entonces corresponde a ese tipo de actuar que me hace esconder, ese tipo de actuar que me hace sentir emociones, esa específica emoción. Entonces, los desvergonzados serían los malvados. ¿Y por qué? Porque los desvergonzados no tendrían vergüenza de hacer vergüenza, ¿no? De hacer de sentir esa sensación, ¿no? Serían inmunes a la vergüenza. Entonces los desvergonzados termina siendo lo que claramente aquí dice, lo insolente, lo mentiroso. No siente vergüenza al mentir, no siente vergüenza al ser ingrato, no siente vergüenza al ser indiscreto, no siente vergüenza al ser insaciable, no siente vergüenza al ser envidioso. Entonces es una analogía muy interesante, muy profunda, muy interesante. Bien, estamos leyendo, usted puede acompañarme con el libro, entre a www.alejandria.com. Y claro, ahí hay miles de libros muy buenos en PDF y se lo descarga y nos sigue con la lectura. Bien, vamos a continuar, pero esto es muy interesante, ¿no? El bien es lo bello y el mal es lo vergonzoso. Habla de la naturaleza de lo bueno y lo malo. Espéreme un segundo, por favor. Y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad. No puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle. Acá está diciendo algo muy importante. Mira, cuando dice que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia o una porción de la divinidad, está hablando de un pensamiento plotiniano. Bueno, de un pensamiento bastante interesante, que incluso podríamos remontarlo al ocasionalismo de Malebranche más adelante. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros
al tener ideas perfectas como las matemáticas, como las cosas perfectas o imaginar algo infinito o pensar sobre algo infinito, son ideas que provienen de algo externo a nosotros. Son ideas perfectas que dentro de nuestra cabeza imperfecta, dentro de nuestra mente limitada, no podríamos experimentar por sí sola. Y necesitamos lo infinito, necesitamos esta mente de Dios o esta mente de lo uno que nos va a condicionar a todos a pensar de esa forma. Vamos a participar nosotros de un intelecto divino, pero ese intelecto divino no va a estar particularizado en Pepe, Juan, Pedro, Lucho, sino que todos participamos de él y de él sacamos todas las ideas perfectas. Y claro, esta es una teoría muy interesante más adelante con Malebranche, porque va a decir que cada acción que nosotros hagamos en el mundo, cada acción que realicemos en el mundo viene de Dios. Dios va a hacer que yo tenga la idea de mover este brazo a la izquierda y Dios va a hacer que este brazo se mueva a la izquierda, este brazo se mueva a la derecha. Entonces es un tipo de pensamiento bastante profundo espinosista, pero es idealista, ¿no? Spinoza ya vimos que la res cogita y la res extensa las atribuye como atributos de Dios y no hay esta separación, esta división clara. Por eso es Spinoza panteísta, pero en el caso de Malebranche, él es más bien un tipo de idealismo ocasional, ocasionalismo, ¿no? Que es, se le dice ocasionalismo porque es la ocasión en que Dios me permite a mí, o se le permite a Dios ocasionalmente que actúe en mi vida, ¿no? Yo pienso en teclear y Dios hace que teclee, básicamente. Le doy la ocasión a que Dios actúe en mi vida. En ese sentido también tienen ese pensamiento, ¿no? De que el nous era la inteligencia misma, porque nous es inteligencia, es inteligencia más que conocimiento, pero hay distintas interpretaciones y bastantes ediciones. Pero en ese sentido, la inteligencia es donde nosotros participamos de esta inteligencia divina. Y eso se refiere, por ejemplo, cuando dice que tengo la misma naturaleza del pecador, por inteligencia y por una porción de la divinidad. Una vez entendido esto, el contexto general, continúo leyendo. Ni puedo enfadarme de mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados y las hileras de dientes superiores e inferiores, obrar pues como adversarios los unos con los otros es contrario a la naturaleza. Claro, aquí hace una idea referente a Rousseau más adelante, que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Ser adversarios entre nosotros es como ir en contra de la naturaleza, en el caso humano, porque vimos que hay un tipo de cadena alimenticia que tiene que funcionar también en el caso humano. Y luego dice, y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Y cuando actuamos como adversarios, es manifestar un tipo de indignación y repulsión, ¿no? Indignación. La indignación es bastante interesante porque nos refleja por ejemplo, tú te puedes indignar con alguien corrupto, ¿no? Como pasa muchas veces, puedes ver a alguien que se indigna por la corrupción de otra persona, ¿no? Entonces ahí surge lo adversario, lo otro, y surge la repulsión. Entonces estas meditaciones que está haciendo Marco Aurelio es bastante profundo, es bastante interesante y claro, es relevante para explicar situaciones o hacer esta contraposición con la contemporaneidad, la actualidad. Luego sigue diciendo, esto es todo lo que soy, un poco de carne, un breve hálito vital, un guía interior. Deja los libros, dice exclamando. No te dejes distraer más, no te está permitido, sino que en la idea de que eres ya un moribundo, desprecia la carne, la sangre y polvo, huesillos, fino tejido de nervio, de diminutas venas y arterias. Mira también en qué consiste el hálito vital, viento, y no siempre el mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona. En tercer lugar, pues, te queda el guía interior,
reflexiona así: eres viejo, no consientas por más tiempo que éste sea esclavo, ni que siga aún zarandeando como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía con el destino presente o recele del futuro. Nos habla en 3 niveles, ¿no? De carne, como ser de carne, ser de aliento vital y ser de guía interior. Y luego sigue diciendo: 3. Las obras de los dioses están llenas de providencia. Las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo. Se añade lo necesario y conviene para el conjunto del universo del que formas parte. Para cualquier parte de la naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla, y conservan el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como las de los compuestos. Sean suficientes para ti estas reflexiones si son principios básicos. Aparta tu sed de libros para no morir gruñendo, sino verdaderamente resignado y agradecido de corazón a los dioses. Claro, aquí te da una reflexión de: momento, ya no leas más libros. Y específicamente no me lo dice a mí, claro, bueno, podemos interpretar como que me lo dijera a mí, o a una persona que lee mucho, o una persona que incesantemente busca el conocimiento. Pero el punto está en que, ¿por qué lo dice, no? Lo dice porque vamos, para no morir gruñendo, renegando, ¿no? Para no morir gruñendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leemos conocemos más. No se trata de conocimiento, se trata de un tipo de no ver lo divino, ¿no? Porque uno cuando lee, bueno, es bastante interesante, porque puedes leer la Biblia y claro, es hermenéutica en la comprensión, es una comprensión viva. Pero cuando lees un texto cualquiera, es una comprensión del autor en su horizonte de comprensión y en el mío, ¿no? Que surge un tercer horizonte de interpretación. Pero el punto está en esta comprensión viva, que no ocurre con todos los libros. Y claro, tal vez en este caso, en el periodo helenístico, Marco Aurelio se enfocaba más en vivir, no en el conocimiento, y es característico del periodo helenístico. El periodo helenístico se caracteriza por decir: oye, no leas, mejor mira cómo vives, ¿no? ¿Por qué? Porque en el periodo helenístico habían conquistas y Grecia estaba decayendo y todo el conocimiento se estaba mezclando, ¿no? Pues la cultura griega con la cultura mesopotamia, con la cultura egipcia, con la cultura musulmana, y en este caso no podríamos decir que es una cultura caldea, por ejemplo, pero en fin, había una mezcla de culturas, que la oriental, y claro, no había una propia identidad propia como la tenía los griegos y toda esta tradición de presocrática que habían acumulado. En este sentido, se está enfocando en una parte vivencial, ¿no? Te deja los libros y ponte a vivir, aprende a vivir, en otras palabras, porque recordemos que los estoicos se basaban en esto, no en la ética, en la forma de vivir del individuo. Luego dice: recuerda cuánto tiempo hace que difieres eso y cuántas veces has recibido avisos previos de los dioses sin aprovecharlos. Ojo, esto es muy interesante, ¿no? Cómo recibes aviso de los dioses y cómo te das cuenta que son avisos de los dioses. Preciso es que a partir de ese momento te des cuenta de que mundo eres parte y de que gobernante del mundo precedes como emanación. Ok, como hijo de Dios, como presencia de Dios. Y comprenderás que tu vida está circunscrita a un periodo de tiempo limitado. Caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, pasará y tú también pasarás y ya no habrá otra. Serenarte, ¿no? Está diciéndote, mira, preciso es
a partir de ese momento te des cuenta de que el mundo es parte, de que mundo eres parte. Mundo eres parte. Y de que gobernante de este momento te des cuenta de que mundo eres parte y de que gobernante del mundo precedes como emanación. Que puedes justificar que puedes crear tu propia vida, que puedes gobernarte a ti mismo, y de esa forma haciendo el mundo, siendo parte, o sea, porque dice mundo eres parte, siendo parte, lo que hay que tener claro, no es que eres parte del mundo, es que tú mismo constituyes el mundo, que eres gobernante del mundo y precedes como emanación. Para que se me entienda, tú puedes controlar tu mundo eres parte, y que gobernante del mundo, de tu mundo, precedes como emanación. Puedes crear tu mundo, tu realidad, en otras palabras, y comprenderás que tu vida está circunscrita a un periodo de tiempo limitado. Caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, porque había un tipo de conflictos ideológicos, conflictos militares, conflictos sociales, pasará y tú también pasarás, y ya no habrá otra. Trata de ser una búsqueda profunda del hombre verdadero que domina su mundo y domina su destino y su vida, ¿no? 5. A todas horas preocúpate resueltamente como romano y varón de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no afligida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. Y conseguirás tu propósito. Si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de toda reflexión, de toda aversión apasionada, que te alejará del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino, estás viendo cómo son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida de curso favorable y de respeto a los dioses, porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos. Claro, es bastante interesante, porque básicamente está diciendo que el único momento de vivir, que es realmente, es el momento vivido, y el momento vivido es el momento presente, teniendo conciencia de que lo que hagas va a ser la última cosa que hagas en tu vida, ¿no? Y claro, esto viene de Nietzsche, porque Nietzsche, para que se entienda correctamente esto, Nietzsche decía del eterno retorno. Tienes que vivir tu vida como si siempre harías la misma cosa. Y claro, es una vida consciente de que si haces algo, lo vas a hacer siempre. Entonces tratas de actuar correctamente siempre, para no repetir los mismos patrones que has pasado siempre, y no querer vivirlo siempre. Y claro, es lo mismo lo que está diciendo acá Marco Aurelio, pero con un sentido más profundo, porque dice: si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida, desprovista de todo, básicamente egoísmo, despecho, hipocresía, aversión, etcétera, 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 viendo cómo son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida de curso favorable, o sea, es bastante poco vivir conscientes. Para vivir conscientes no necesitamos cosas, necesitamos conciencia. Y esa conciencia surge con diferentes reflexiones sobre cómo actúo en cada momento y si soy consciente de cada momento. Y luego dice: esta vida de curso favorable y de respeto a los dioses, porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos. Y claro, aquí los dioses van a reclamar claramente la conciencia, ¿no? Cuánto tiempo has estado consciente
Y si has sido consciente, ¿por qué has dejado de ser? O porque has sido inconsciente luego. En el pensamiento de Marco Aurelio. Y luego sigue diciendo, te afrentas, te afrentas, alma mía, y ya no tendrás ocasión de honrarte. Breve es la vida para cada uno. Tú prácticamente la has consumido sin respetar el alma que te pertenece. Y sin embargo, haces depender tu buena fortuna del alma de otros. No te arrastren los accidentes exteriores. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno. Y cesa ya de girar como un trompo. En adelante debes precaverte también de otra dirección, porque deliran también en medio de tantas ocupaciones los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirigir todo impulso y en suma su imaginación. Es fácil ver un hombre desdichado por no haberse detenido a pensar qué ocurre en el alma del otro. Vaya, es bastante profundo, ¿no? Es una forma de entender el alma del otro y entender la desdicha, no ajena, sino la desdicha mía por no captar el alma del otro y no captar mi alma a la par. Pero sigue diciendo, sigo leyendo, pero quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. Es preciso tener siempre presente esto: cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía, y cómo se comporta esta respecto a aquella, y qué parte y de qué conjunto es. Tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuentemente con la naturaleza de la cual eres parte. Desde una perspectiva filosófica, afirma Teofrastro en su comparación de las faltas. ¿Cómo podría compararlas un hombre según el sentido común? Que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por ira. Porque el hombre que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y congojo interior, mientras que la persona que hierra por concupiscencia, derrotado por el placer, se muestra más flojo y afeminado en sus faltas. Con razón, pues, y de manera digna de un filósofo dijo que el que peca con placer merece mayor reprobación que el que peca con dolor. En suma, el primero se parece más a un hombre que ha sido víctima de una injusticia previa y que se ha visto forzado a montar en cólera por el dolor. El segundo se ha lanzado a la injusticia por sí mismo, movido a actuar por concupiscencia. Claro, esta frase es una bomba, ¿eh? El que peca con placer merece mayor reprobación que el que peca con dolor. Sigo leyendo. En la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz, di y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea, pues alejarse de los hombres, si existen dioses, en absoluto es temible, porque estos no podrían sumirte en el mal, mas si en verdad no existen o no les importan los asuntos humanos, ¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses o vacío de providencia? Pero si existen y les importan las cosas humanas y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba a los verdaderos males, y si algún mal quedara, también esto lo habría previsto, a fin de que contara el hombre con todos los medios para evitar caer en él. Pero lo que no hace peor a un hombre, como eso podría hacer peor su vida, ni por ignorancia ni consistentemente, sino por ser incapaz de prevenir o corregir estos defectos, la naturaleza del conjunto la habría consentido. Y tampoco por incapaz o inhabilidad habría cometido un error de tales dimensiones
como para que se les tocara a los buenos y a los malos indistintamente, bienes y males por partes iguales. Sin embargo, muerte y vida, gloria y infamia, dolor y placer, riqueza y penumbra, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y malo. Pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son bienes ni males. Lo que está diciendo acá es bastante interesante. Había una reflexión que quería mencionar antes, pero iba a cortar la hilación y que está bastante relacionada con esto. Básicamente está justificando lo bueno y lo malo tiende a ser, voy a recordarlo correctamente, por favor, unos segundos. Está justificando el mal, ya recordé, está justificando por qué si existen dioses pasan cosas malas. Y es una discusión que se ha tenido mucho tiempo atrás, es una discusión que han tenido los padres de la iglesia, actualmente también. No solo los padres de la iglesia en la antigüedad lo han tenido, sino que actualmente también lo han tenido bastantes personas religiosas, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y acá Marco Aurelio está justificando algo, está demostrando algo muy profundo, que básicamente los dioses habrían previsto lo bueno y lo malo. Incluso en lo malo habrían previsto lo bueno para que el hombre no caiga en lo malo, o más en lo malo. Y si algún mal quedara, cito textualmente, también esto ya lo habrían previsto a fin de que contara el hombre con todos los medios para evitar caer en él. Pero lo que no hace peor a un hombre, ¿cómo eso podría hacer peor su vida? Y claro, aquí es muy profundo porque está hablando de la concupiscencia. Pero lo que no hace peor a un hombre, que ya es el mismo pecado o la misma falta, ¿cómo eso podría hacer peor su vida? Entonces está hablando de un aspecto de hombre-vida. ¿A qué me refiero? Está hablando de un aspecto de conciencia. El hombre, la conciencia que tiene sobre su vida, que la unifica y que claro, lo que hace peor un hombre serían los vicios que tiene los pecados. Y esto corresponde a una vida que tiene él. Y dice, ni por ignorancia ni consistentemente, sino por ser incapaz de prever y corregir estos defectos. O sea, la concupiscencia es como la naturaleza del consentimiento a los defectos que tenemos, ¿no? No prevemos y no nos corregimos. Y por ello ocurre este tipo de hombre que tiene mala vida porque no se ha corregido esos efectos en la lógica de Marco Aurelio. Y tampoco lo dice, y tampoco por incapacidad o inhabilidad habría cometido un error de tales dimensiones como para que les tocaran a los buenos y a los malos indistintamente, bienes y males por partes iguales. Sin embargo, muerte y vida, gloria, infama, dolor, placer, riqueza, penumbra, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y malo, pues no es ni bello ni feo, porque efectivamente no son ni bienes ni males. Está diciendo que incluso en lo malo hay un tipo de rectificación para evitar caer en algo mucho peor, para evitar caer en el mismo, ¿no? Es como, por ejemplo, es como el tope, ¿no? Es como el tope, ya no hay dónde más bajar y simplemente subes. Lo que está diciendo Marco Aurelio es eso, ¿no? Que en ese punto bajo de pecado no hay ni bien ni mal, simplemente llegas ahí y subes. Entonces lo malo se ha terminado convirtiendo en bueno. Y claro, y lo bueno ha terminado convirtiéndose en malo en muchas ocasiones. Porque esta discusión, no venía de los helenísticos, venía de Aristóteles, ¿no? Porque Platón decía que en el topos uranus existe la justicia verdadera, y aquel que conoce la justicia verdadera viene al mundo
y actúa con justicia siempre, porque ha conocido la justicia verdadera. Y claro, Aristóteles no podía explicar el topos uranos porque no lo podía conocer, no se podía conocer, ¿no? Epistemológicamente, lógicamente. Y claro, el símil de la línea queda incompleto también, entonces no había una forma metodológica para llegar al Nous y conocer. Entonces él hablaba de la prudencia, ¿no? No hay que ser ni temerosos ni cobardes, ni temerarios ni cobardes. El cobarde no quiere pelear, el temerario pelea y pierde la vida. Entonces el punto medio, lo mismo están haciendo los helénicos acá, ¿no? Este periodo helenístico, y dentro de ellos está el estoicismo con Marco Aurelio. Básicamente está explicando el por qué y el cómo. Luego sigue diciendo: como un instante desaparece todo. Ojo, esto es muy interesante. Como en un instante desaparece todo: el mundo, los cuerpos mismos, el tiempo, su memoria. Como es todo lo sensible, y especialmente lo que nos seduce por placer y nos causa por dolor, o lo que nos hace gritar por orgullo, como todo es vil, despreciable, sucio, fácilmente destructible y cadáver. Eso debe considerar la facultad de la inteligencia. La inteligencia debe saber distinguir esto, ¿no? Saber distinguir. Y luego sigue diciendo, se hace la pregunta: ¿qué son esos cuyas opiniones y palabras procuran buena fama? ¿Qué es la muerte? Se hace dos preguntas. Luego dice: porque si se la mira a ella exclusivamente y se abstraen por división de su conjunto los fantasmas que la recubren, ya no surgiría otra cosa sino que es obra de la naturaleza. Y si alguien teme la acción de la naturaleza, es un chiquillo. Claro, aquí reafirma la posición estoica, ¿no? De lo determinado y la aceptación y la madurez del hombre para aceptar lo que viene en la vida, de lo determinado que ya está el mundo, ¿no? Pero no solo es la muerte o de la no influencia que tiene el hombre en la naturaleza, pero antes vimos cómo el hombre tenía que influir en la naturaleza y crear el propio mundo, porque se tenía que como liberar, ¿no? Era porque sería su única vida. Luego dice: pero no solo es la muerte acción de la naturaleza, sino también acción útil a la naturaleza. Ok, acción útil a la naturaleza. ¿Cómo el hombre entra en contacto con Dios y por qué parte de sí mismo? Y en suma, ¿cómo está dispuesta esa pequeña parte del hombre? Muy interesante esta parte. ¿Cómo el hombre entra en contacto con Dios? ¿Y por qué parte de sí mismo? Y en suma, ¿cómo está dispuesta esa pequeña parte del hombre, ¿no? O sea, ¿dónde está la parte pequeña que entra a la de Dios? Y ¿cómo está dispuesta? ¿Cómo haces? ¿Cómo es posible el contacto con Dios, básicamente? Ese contacto inicial que nos da la pista, ¿no? Como en un instante desaparece todo. Y básicamente hay mucha profundidad ahí, y los que han entendido está perfecto. En la profundidad, ¿no? Lo que es entendido a nivel externo también está perfecto. Luego dice: nada más desventurado que el hombre que recorre un círculo todas las cosas y que indaga, dice, las profundidades de la tierra, y que busca mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino, pero sin darse cuenta de que le basta estar junto a la única divinidad que reside en su interior y ser su sincero servidor. Esto es profundo, esto es tremendo. Es como, no sé si algunos, bueno, siempre uno o dos se está dando cuenta de esto. Es un texto muy relacionado a la verdad. Y luego dice: y el culto que se le debe considerar es preservarla pura de pasión, de reflexión y de disgusto contra lo que precede de los dioses y de los hombres. Cuando dice de irreflexión, es de impulso, ¿no? Es de esa forma de vivir sin reflexionar, o sea, por impulso, por pasión, por instinto, instintivamente, ¿no? Sin conciencia. Luego dice:
porque lo que precede de los dioses es responsable por su excelencia, pero lo que procede de los hombres no es requerido por nuestro parentesco, y a veces incluso en cierto modo inspira compasión por su ignorancia de los bienes y de los males, ceguera no menor que la que nos priva de discernir lo blanco de lo negro. Profundo, bastante profundo, ¿no? Porque a veces nosotros copiamos modelos de vida de personas que viven en su perspectiva del mundo y no tienen esta visión objetiva del mismo, ¿no? Y claro, lo ideal es que se cree la conciencia primero en uno mismo y se desarrolle como tal. Por eso arriba sigue diciendo lo que ocurre en el alma del vecino, que busca mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino, pero sin darse cuenta de que le basta estar junto a la única divinidad que reside en su interior y ser su sincero servidor. Bien, muy interesante este episodio. Nos quedamos en el versículo 14. El día de mañana continuamos este libro 2. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.